está, señora, señor? Gracias por compartir siempre la sintonía aquí en Conciencia de Valores. En cada programa usted es parte de esta conversación a través de las redes sociales, a través del WhatsApp que ahí aparece en pantalla. Puede hacer sus sugerencias, comentarios, críticas y, por supuesto, está online junto a nosotros. Como siempre, nos acompaña mi amigo personal, como dicen algunos, Alfredo Vicuña. Yo estoy muy contento y especialmente contento hoy día porque tenemos una invitada estrella, tenemos un muy buen invitado también, pero yo hace muchos años que soy amigo de ella, de su familia entera, porque es gente muy aclanada, encantadora, son músicos, son artistas, son de todo, pintores, bueno. Así que creo que vamos a tener un excelente programa. Y vamos a hablar de los fracasos, día. Cómo superar los fracasos, los tipos de fracaso, cómo salir de un fracaso. Preséntela. Yo quiero presentar hoy día a esta distinguida señora, Anneliese Dörr. Ella es doctora en psicología y es magíster en clínica infanto-juvenil. Es académica, investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es especialmente en el Departamento de Psiquiatría Oriente. Es tan habilosa e inteligente que los psiquiatras la nombraron directora y durante muchos años ha sido directora de todos esos muchachos del área Oriente de la Universidad de Chile. Anneliese Dörr. Das vergüenza con tus presentaciones, creo. No, pero son verdades. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Verdad, no. Pido disculpas por la presentación. Bueno, nos acompaña un comentarista deportivo, hombre de la televisión, presentador de televisión de larga trayectoria, historias profundas con él. Vamos aquí a conversar. Mauricio Israel, gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. No, gracias a ti. Un placer de conocerlos a ambos. Y ya, pues, vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar aquí. Podemos hablar de todo, ¿no? Aunque me no diagnostique la doctora. Bueno, a propósito de diagnóstico, esa es la primera pregunta. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es un fracaso? ¿Qué es fracasar? Fracasar, yo creo, no sé si desde el punto de vista de la psicología, voy a tratar de decirlo medianamente académico. Yo creo que es cuando uno no encuentra más recursos en uno para enfrentar la dificultad. ¿Ah? Yo creo que se le cierran, entonces no sirve el sobreponerse, porque normalmente estamos siempre expuestos a dificultades, a tropiezos y de repente ya no es una piedra, sino que es una roca y no encuentro los recursos, tanto propios míos o como para verlos en el medio, para usarlos y sobreponerme a la dificultad. De ahí es donde como que quedo como abatido. Yo creo que eso podría ser. Mira que es curioso, porque yo usaba mucho la palabra fracaso, ahora voy a cambiarla después de la descripción y la definición que has dado, pero a la no consecución de objetivos. Yo lo relacionaba más con eso, el tema del fracaso, es decir, cuando uno se pone un objetivo, se traza un objetivo y lo busca, cuando no lo encuentra, en definitiva, para mí eso era un fracaso. Oye, la PNL tiene otra definición, que todas estas se pueden complementar, que dice que fracasar es dejar de luchar. También es Cuando tú te pusiste un objetivo en la vida y no lo conseguiste, puedes cambiar la estrategia, buscar otro camino, ¿me entiendes? Para hacerlo. Pero cuando uno se entrega y ya no quiere seguir luchando y no quiere seguir, ahí hay más síntomas de fracaso, porque como que estudiaste las alternativas y te viste que no eras capaz de hacerlo. Tu vida, cuando la miras en retrospectiva, ¿cuál sería el mayor fracaso que tú puedas definir de lo que te ha pasado en la vida? Entonces, este para mí yo creo que lo podría caratular dentro del número uno, el mayor fracaso. ¿Y cómo pudiste salir de ahí? No, yo no creo que haya salido aún. Porque la gente asocia a problemas que uno puede tener de repente. Mira, yo he tenido que empezar 3 veces en mi vida, 3. Y creo absolutamente en el tema de la resiliencia y yo siento que las personas tenemos los recursos y las herramientas para poder salir adelante. Lo que pasa es que muchas veces no los vemos. ¿Tú me estás hablando de 3 áreas distintas o 3 veces? No, en la vida me ha tocado partir 3 veces.
por razones de salud, por razones económicas y por temas personales. Y yo siento que me he asesorado, porque uno solo a veces no es capaz de visualizarse y darse cuenta de las herramientas que uno tiene. Muchas veces cuando hay ciertos problemas, uno se tiende a echar a morir un poquitito. Pero si tú me preguntas por un fracaso, yo siento que el gran fracaso que yo he tenido es que no he logrado, una palabra en hebreo que la define muy bien, que no la encuentro bien en español, que es leakim, que significa formar y sostener una familia. En hebreo, ¿cómo es la palabra? Leakim. El haber formado una familia y no haberla podido sostener, yo creo que ha sido el gran tema que me tiene a mí, me ha tenido triste siempre y tratando de buscar la respuesta y tratar de no volver a cometer los mismos errores, porque uno tiende generalmente a pensar que, sobre todo en los casos de pareja, que las responsabilidades son de dos, pero es cierto. El tema está en que uno no puede quedarse toda la vida culpando al otro, sino que uno tiene que ver qué es lo que uno hizo para que eso no pudiera llegar a buen puerto. ¿Por qué te ha costado terminar esa estación de trenes, digamos, llegar al final? Porque yo creo que he tenido una vida muy complicada y muy bonita al mismo tiempo, que me ha llevado por muchos cambios, y los cambios van generando quiebres, y los quiebres hacen que uno de repente no pueda sostener algo porque tiene que estar preocupado de otra cosa. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, he vivido en 4 países distintos, y todos esos cambios van generando quiebres que son importantes y que en definitiva hacen que uno, por lo menos para mí, en esa área es donde yo siento que es lo que más me ha costado. Cuando hay un quiebre de cualquier área, pero aquí está hablando de una parte relacional, ¿cuánto el factor del perdón me estanca o cuánto el De factor perdonarte de perdonar a ti mismo me permite liberarme? ¿Cómo lo ves tú, esa parte del perdón? Es que es muy importante determinar qué fue lo que te llevó a fallar para poder después perdonarte, porque a mí no me gusta mucho el tema de las culpas. Yo no soy de andar buscando ni culpables. No, yo creo que para mí a ver, si yo no me hubiera perdonado, no me habría podido parar 3 veces en la vida, y siento que uno tiene que tener mucha fortaleza para poder enfrentar los momentos difíciles, y yo creo que el perdón en eso está implícito. Pero una cosa es el perdón personal y también el perdón que uno afecta a terceros en un quiebre, y que también uno recibe ese perdón o no lo recibe. Sí, es un tema muy complicado. Yo con el tiempo me he vuelto un poquito más espiritual y también he tratado de buscar ciertas respuestas en esa área, porque sobre todo en las relaciones personales, cuando se producen quiebres, es muy difícil después dialogar para tratar de recibir ese perdón, ¿no? Uno puede entregarlo. Tiene mucha emoción todavía. Y claro, aparte de que hay mucha emoción, está el hecho de que en el diálogo, cuando hay un quiebre, el diálogo se quiebra también. Entonces, uno puede ofrecer las disculpas, pero hay veces que la otra parte no está dispuesta a perdonar, o no está dispuesta a ofrecer las mismas disculpas. Entonces, uno no se puede quedar muy pegado en eso, desde mi perspectiva. Entonces, tú decías en un momento determinado que hay un pasado que te da vuelta, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿es sano convivir con el pasado? ¿Hay que sacarse el pasado? No, el pasado. ¿El pasado se fue? No, el pasado es parte de la experiencia, el conocimiento. Y ahora, con respecto a lo que decían ustedes del perdón, yo creo que es un tema fundamental, porque perdonarte tanto a ti mismo como al otro permite recomenzar. Creo, no me gusta decir esa frase, pero estoy casi segura que el que definió, porque aquel que no perdona queda resentido, y aquel que queda resentido queda atado al otro. Entonces, Nietzsche creo que era, que decía que el resentimiento era la emoción del esclavo. Así es. El otro puede estar desentendido, ya se olvidó de ti, mientras que el que no perdonó queda anclado, es decir, amarrado, porque pensando, este me hizo, no me hizo. Entonces,
Pero, es liberarse. Para poder recomenzar tú tienes que liberarte. ¿y cómo te Entonces, liberas tú de tus errores, de la falla que cada uno de nosotros ha perdonarse tenido? uno también. ¿Cómo? Ese es un trabajo, cada uno yo no te podría dar una receta, no creo que eso vaya con receta, pero sí la idea básica, ¿ya? La idea básica que es revisarse uno, revisar a quién le pudo haber hecho daño, uno se pide perdón, ¿De pide qué disculpas, forma? claro, ¿De qué forma de hizo qué daño? forma, claro, y ahí está en el otro también si quiere quedar atado a uno o liberarse Ahora, de pero uno. lo decía porque- perdón, en el caso que comenta Es que no Mauricio, sé el caso de que... pero- cuando él dice, todavía mi mayor fracaso, yo todavía no lo logro superar, todavía estoy viviendo ese proceso. Eso puede pasar con muchas personas en cualquier tipo de área. No, la palabra no es dijo- superar, porque yo creo que el tema es que no he conseguido el formar una familia. Yo no es que no lo haya podido superar, porque las veces que he tratado y no lo he podido superar, con la ayuda psicológica he hecho el trabajo que dice Annelies. Yo primero me cuestiono en qué fallé, qué es lo que hice mal, qué pudo haber provocado lo que provoqué. Trato de conversar si se puede, si no, me perdono primero yo y después yo tengo una táctica que no sé si era buena o no, pero yo cierro esa puerta, la cierro y no miro para atrás porque no te puedes quedar pegado. No, pero yo todavía Si uno se entendí queda cuando- pegado, sí. no avanza. No, pero cuando te hice la Entonces, pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Tú me dijiste, todavía lo no, estoy viviendo. es que no, No, pero en el sentido de la familia, dijo. claro, eso no fue- es que lo esté viviendo, porque no estoy viviendo un fracaso ahora, eso ya quedó atrás. Lo que no esto es un fracaso personal, es el hecho de no haber podido formar una familia y mantenerla. Pero la ilusión siempre está, las ganas siempre están, y está en uno el poder estar con la estabilidad, la tranquilidad y con los pies puestos en la tierra para no volver a cometer los errores y para poder hacerlo bien la próxima vez. Claro, y ahí está el pasado, lo que tú dices. Pero yo creo que no cerrar la puerta, que tú lo decías, Mauricio, no cerrar la puerta. He conocido gente que hace 20 años que se murió su madre o se murió su marido y siguen llorando cada vez que te hablan y sufren. Y se cerró cualquier opción de posibilidad de conocer un hombre o una mujer, de rehacer su vida. Y se queda con este pasado anclado que te hace mucho daño. Entonces yo creo que, yo coincido contigo que uno no puede borrar de la cabeza un pasado, ¿te fijas? Pero sí vivir lo menos presente, haber trabajado. Y tú decías otra cosa, que cuando yo te preguntaba cuál es el método, y tú me decías, no hay método, hay que hacer un trabajo. Y a mí una cosa que me gustaría... No hay receta, yo No hay creo receta, que no hay perdón, receta, no hay es receta. adecuado a la persona Correcto. particular. Una idea que a mí me gustaría transmitirle al público que nos ve este programa, que el gran proyecto de la vida, creo yo, eres tú. Eres tu superación, es cómo te trabajas, cómo te quieres, cómo vas mejorando la autoestima, cómo vas creciendo. Ese es el gran proyecto de la vida. Y yo, que he hecho muchas clases en mi vida en las universidades, en los MBA, fundamentalmente, o en las empresas, cuando sacaba a alguien adelante y le preguntaba, cuéntame quién eres. Mira, yo estudié ingeniería en la Universidad de Chile, después fui a Estados Unidos, trabajé en la IBM. Digo, pero no me entendiste la pregunta, No, ¿qué es lo no tu me preocupa currículum? qué es lo que hiciste. Claro. Es lo que hace, Entonces, no lo claro, que es. dime quién eres. Y la respuesta en un 70% de los casos fue, ¿cómo voy a saber yo quién soy yo? Yo le digo, pero la curadera para grande, porque si tú no sabes quién eres tú, ¿me entiendes? Es insólito que nosotros pasemos por la vida sin saber quiénes fuimos. Claro, es la tarea de la vida. Po. La Sí, tarea lo de la decía vida. En el Partenón creo que está, conócete a ti mismo. Los griegos lo tenían, pero no es Sócrates, llegar y claro. conocerse de un día para otro. Es un trabajo de por vida. ¿ah? De por vida. Y es verdad que es mucho más difícil autodefinirse porque uno es desde el otro. ¿Me entiendes? Yo no soy una cosa al modo de una piedra. Claro. Tú eres No. como nosotros te vemos. Por eso te digo, desde el otro. Claro. Tanto es así que cuando tú naces, la guagua no existe sin la madre. Vive desde la madre. Y la madre le da contenido a ese Con el continente, con el lenguaje, con la emoción. Pesca a la guagua y le dice, esas patitas tienen frío, te la vamos a mudar, le da a esa guagua que está llorando, que no sabe lo que le pasa, la mamá le empieza a dar la palabra y la emoción, y tiene que ser una mamá que sea la misma, que no cambie, de manera que yo la reconozca
y necesita ese olor, necesita esa mirada, necesita esa voz, y así uno desde el otro empieza a necesitar a esa persona y no al doctor que me tomó. Por eso yo me puse a llorar, porque no lo reconocí. Entonces, y ahí se estimula en el cerebro la capacidad de afecto. La capacidad de afecto es la primera piedra fundacional para ser ser humano, y ser ser humano desde ese otro. Desde ese otro que te lo da, la primera parte es la mamá, después sigue el padre y sigue todo. Pregunta, sin ir a la consulta tuya. Cuando una persona quiere quitarle el auto a otro, entonces lo hace bajar, se toma un revólver y le pega un balazo, ¿ese tipo tiene una falta de afecto? Lo más probable, porque hay dos, eso es una conducta psicopática, ¿verdad? Antisocial. El antisocial de estructura, es decir, tú eres antisocial sin remedio y no de conducta, pues tú puedes tener una conducta antisocial bajo drogas, por mala influencia, borracho y manifiestas una conducta antisocial de robar, de hacer algo que no es... Y tú lo sabes después porque acusas resentimiento. El antisocial no acusa resentimiento, y tampoco se vincula y le no importa. ¿Qué pasó con él? No es que la vida sea tan injusta que nace uno bueno y nace otro malo. ¿Pero qué onda eso? ¿Sería demasiado injusto? No. A el que se desarrolló antisocialmente es porque no hubo el adecuado estímulo en el primeros 2 años de vida, y para que sea un adecuado estímulo tiene que haber un vínculo en exclusividad. Otra pregunta. Con la madre con el sustituto que lo cuide. Cuando se ha tenido un fracaso profundo, hay personas que, como una reacción natural, quieren huir y no enfrentar esa etapa. ¿Por qué se manifiesta esta tendencia de querer huir, como querer arrancar y no afrontar? Porque provocó un sufrimiento muy grande y eso se hace fóbico, ¿me entiendes? Lo típico de la fobia es huir. ¿Y cómo se supera la fobia? Enfrentando. ¿Te pasó a ti? No. Yo justamente a propósito de lo que comentaste antes, que dijiste que hay personas que se quedan pegadas 20 años con esta falta de un ser querido, yo creo que también influye mucho en los miedos, ¿no? Esto que tú dices, lo defines como fobia, yo creo que la gente que tiene un golpe fuerte o que tiene... Quedas como condicionado, eso es lo que quiero decir. Queda un poquito con miedo, entonces como que no lo quiere volver a intentar. ¿A ti no te ocurrió eso? No, fíjate, a mí me generan miedo otras cosas, me generan miedo las cosas que siento que pueden pasar y que yo no estoy haciendo lo adecuado para poder colaborar. Te lo voy a graficar de la siguiente manera. Yo no tengo miedo de volver a intentar formar una familia. No, porque yo superé lo que pasó y me lo traté, me perdoné y sigo adelante. Pero hoy, por ejemplo, que estamos enfrentados a una situación en Israel. Yo viví en Israel 3 años y soy una persona que me identifico mucho con ese país porque me dio muchísimo y me enseñó mucho, además, también. Tengo mucho miedo que hoy día pase algo muy grave con ese país y yo no estar allá. Eso me tiene hoy día un poquito inquieto, es lo que me tiene más inquieto porque siento que estoy faltándole a un lugar que me lo entregó todo en un momento determinado, del cual yo me siento absolutamente identificado y lo quiero como si fuera parte mía, y yo no estoy allá en un momento en el que yo siento que hoy día está corriendo un real peligro de desaparecer. ¿Te produce alguna inquietud el hecho de que puedan haber ataques aislados a gente que se identifica con Israel? No, no le tengo miedo a eso, yo estoy viviéndolo en carne propia hoy día. Yo recibo amenazas permanentes y constantes porque yo además me manifiesto públicamente no a favor de lo que está sucediendo en Gaza, porque nadie se puede manifestar a favor del asesinato de gente. Me manifiesto a favor del derecho que tiene Israel de existir como nación. Los medios no son los adecuados desde mi perspectiva y uno los tiene que condenar, sin olvidar cómo empezó esta historia, porque también empezó con una matanza indiscriminada, con un genocidio indiscriminado, pero seguir haciendo genocidio no soluciona el problema.
¿Está dispuesta Israel a entregar los territorios? Siempre ha estado dispuesto, sí. No te olvides tú que Israel... A ver, vamos a entrar Los en de un la tema... guerra hablamos. Esa ya otra temática. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, esta conversación yo la tuve en alguna oportunidad con el presidente Lagos. Israel es un país que se forma en el año 48 por una partición que hacen las Naciones Unidas y respeta las fronteras después de 3 guerras. La primera guerra fue la de la independencia, después vino la guerra de 1956, después vino la guerra de 1967. Hasta 1967 Israel defendió esa frontera y mantuvo esas fronteras, pero cuando ya fue atacado nuevamente tuvo que extender un poco la frontera por una razón de defensa, en el sentido de que hoy día Israel está, como ustedes han podido apreciar, a 20 segundos de un ataque aéreo. O sea, la gente tiene 20 segundos para meterse en un refugio cuando le disparan misiles. Por lo tanto, con las fronteras que tiene hoy día. Si no tuviera las fronteras que tiene hoy día, estaría a 10 segundos o a 14 segundos. Bueno, el tema pasa porque Israel ha cedido territorios por paz. Israel devolvió la península del Sinaí, que la conquistó después de la guerra del 73 a Egipto, por paz. Israel le entregó a Jordania territorios que eran parte de la partición. A ver, los palestinos, el 70% de la tierra palestina está en Jordania, está en manos de los jordanos. Que Israel se lo entregó a Jordania por paz, y tiene la paz con Jordania. Israel devolvió en un momento determinado una parte importante de las alturas del Golán para poder tener tranquilidad con Siria. Y devolvió una parte importante del Líbano para poder tener paz con el Líbano. Es decir, Israel sí está dispuesto. Israel ya ha desarmado asentamientos en oportunidades anteriores. Lo que sí tenemos que tener... Sí, pero alejamos del tema pero central. Para terminar nomás, para contestarte tu pregunta, nadie quiere una guerra en Israel. No hay un ser humano que pueda sostener esto. Piensa tú que en esta última guerra hay 1.500 muertos, hay 10.000 heridos y hay 250 secuestrados. ¿Sabes cuántas familias están afectadas con eso? Yo ni que viví en Israel conocí a veteranos de 3 guerras, eso es algo absurdo. Los israelíes no quieren tener hijos porque no quieren que sus hijos vayan a la guerra. ¿Quién quiere guerra? Cerremos el capítulo internacional. Ya, vamos al tema es que tiene que ver con los miedos y a los fracasos. Por ahí te preguntaba el tema de los miedos. En una parte de la historia de tu vida, cuando estabas siendo una persona que te estaba yendo muy bien, como un rostro de televisión, también económicamente, me imagino, y después te cambia todo ese sistema. Entonces, no puedo pensar que en ese momento no sentiste miedo, no puedo ¿cómo enfrentaste eso que cualquier persona lo puede vivir, en una caída, y superar eso? ¿Cómo pudiste reconvertirte? ¿Cómo asimilaste los miedos? ¿Cómo asimilaste los temores? ¿Cuánto huir te ayudó o no huir? Es que hay una confusión de conceptos, porque la gente cree que yo me fugué del país para no enfrentar los problemas, y no es así, porque yo cuando tuve que venir y enfrentar los problemas los vine a enfrentar sin ningún temor. Yo salí por un tema económico, después se me inventaron cosas penales que no existían, y cuando inventaron las cosas penales vine, di la cara y salí sobreseído todo. Si no, no podría tener, mira, el tema ese, yo no podría tener la ciudadanía española ni ser residente en los Estados Unidos si hubiera tenido algún problema penal, porque no existe. El carácter moral en Estados Unidos es fundamental por lo tanto yo nunca tuve miedo de eso. ¿Pero tú te fuiste a Estados Unidos? No, yo me fui a Israel. Ese fue Israel. Y me fui por 2 meses, después se fue alargando y fueron 15 años, en definitiva. Pero yo me refiero a... Yo sufrí más por la soledad que por el miedo. Eso. Me refiero también que hay personas que pierden una situación que tenían de confort, la soledad te genera momentos difíciles. Ahora, afortunadamente pues, fue un proceso corto, porque yo me fui en el 2008 en diciembre y en el 2010 vine, enfrenté todas las situaciones y terminó el tema. Y después ya fue decidir cómo quería seguir viviendo mi vida, y de ahí empieza... En algún momento yo fui a un psicólogo en Estados Unidos porque yo sentía... Yo era como una veleta, pues, que me pegaba el viento y me iba para allá, después me pegaba el viento y me iba para el otro lado. Entonces yo quería volver a poner los pies en la tierra y no sentirme que el viento me estaba llevando, ¿me entiendes? Ahí sí que tuve miedo, porque me quería sentar en un lugar también. ¿La ley natural es que somos seres sociables? Sí. Total. ¿Qué daño nos provoca la soledad? Porque hoy día hay muchas personas
que viven en departamentos solos, son los que más se venden. ¿Qué le pasa a la gente sola? No, el extremo es que se muere la gente sola, porque pierde el sentido. El sentido de uno es hacia el otro. Uno tiene que tener un porqué, un hacia quién, para quién, más que porqué, un para quién. Y somos, como decían delante, somos seres que nos hacemos desde el otro, con el otro, no somos aislados. El ser humano, el lenguaje se crea en comunidad. De hecho, el lenguaje no aparece solo. Si tú dejas a un niño solo, encerrado, No solamente aprende a le hablar. entregas comida, no subsiste, muere. Y tampoco aprende lenguaje, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que no hay ninguna posibilidad de subsistir solo. Hay un alemán de Osorno que vino al desierto, vendió su campo, sus cosas, y se hizo una casa de cemento y un tubo para arriba, no sé, y otra bajada, pongamos una escalera, donde le bajaban la comida una vez al mes. Ya, Duró poquitos años, se murió el tiro. pero claro. Primero la cabeza se le dislocó absolutamente. Tú sabes que en el 2019 yo vine acá y me quedé pegado un poco con el COVID. Ya. Al principio del COVID. Volví a Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos me dio COVID. Y lo pasé mal, muy mal. Tuve un mes y medio en una circunstancia en que en algún momento determinado estaba la decisión de si me entubaban o no me entubaban y pasó un doctor por el lado de la cama donde estaba y me dijo, aguante lo que más pueda porque los que los entuban no vuelven, porque estaban recién empezando y no sabían lo Ya. que... Estuve un mes y medio solo, enfrentando eso que es muy duro. Cuando salí, adopté una perrita. Porque es lo que dices tú. Uno necesita dar y recibir cariño, si uno no puede vivir solo. Y ella me ayudó a salir y a superar, porque al principio, cuando tú te recuperas de un COVID tan brutal como el que me dio a mí, yo estuve casi 4 meses en que podía salir de mi casa 2 o 3 horas y después llegaba muerto. No podía ni caminar, estaba con una fatiga crónica que me quedó de por vida. Pero en ese minuto estaba muy afectado y yo necesitaba llegar a la casa y tener Un sentido, a alguien que se claro. preocupara de mí y yo preocuparme de ese alguien. Claro. Es lo que ¿Le decías diste tú. Oye, certificado Alfredo. de matrona, de enfermera a la perra? ¿O no? ¿Ah? Ella me enseñó muchas cosas. Oye, Alfredo, ¿por qué no nos cuenta qué es lo que es Taller Móvil? Dinalco. Mira, ¿Qué es lo que hace? Hay innovaciones que son geniales, Ya. señora. Usted que es harto ocupada y tiene mucho trabajo. Fíjate que tú llamas Inalco porque ya cumplió el plazo en que tienes que cambiar aceite, revisar frenos, hacerle todo un perfil bioquímico al auto. Tú llamas Inalco, van a tu casa o a tu oficina. Ya dame el número. ¿En ¿En serio? serio? Sí. Te toman el auto y no cuesta más caro que haber ido allá. No te puedo creer. Van, te cambian aceite, te revisan la batería de esto, lo En otro, tu aquí, casa. allá, te entregan un certificado, ¿Ya? tú pagas y tu auto quedó conforme. Perfecto. Entonces, mira el servicio genial que se le ha Maravilloso. ocurrido a esta gente innovar en eso. Así que está comenzando esto y con un éxito enorme. La gente que quiere contratar este servicio, ahí aparece el WhatsApp en pantalla y vaya ahí al Taller Móvil Dinalco, espectacular. ¿Tienes asegurado tu auto? se conecta con Inalco? Los seguros hoy día están carísimos. Pero una Inalco. locura. ¿Pero quieres bajar el .cl. precio del seguro de tu auto? Ojalá. Distribuidora de Chevrolet, Inalco. Clubdelseguro.cl, la mejor opción. A ver, ¿cómo funciona? Clubdelseguro.cl, Ya. colocas tu marca, tu modelo, tu RUT, Ya. te dice 4 o 5 compañías. Señor Mauricio Israel, usted que paga hoy día 60.000 pesos, No pago hoy, más. hoy día va a pagar 35, que está asegurado un Porsche, no sé, ya 80.000 No, pesos. un auto común y corriente, pero los Pero seguros están carísimos. Te garantizo que por lo menos va 20-25% de lo que estás pagando hoy día. Club, Clubdelseguro.cl. Cotiza y esta es la mejor opción al momento de me contratar voy un con auto. 2 datos extraordinarios de aquí. Inalco. Valió la pena. Eso me gusta. Les doy el tercer Inalco dato. y Club del Seguro. Imagínate, este es un dato ya un poco más complejo, ¿ah? Pero vale la pena. Hay mucha gente que está en DICOM, Sí. imagínate, y no va a salir nunca de DICOM porque tiene acceso al crédito. Piensa que eso lo va a tener 20 años. En asistenciadeudores.cl le solucionan ese problema. Pero no solamente le solucionan ese problema. Hay gente que tiene problemas con pensiones, que no le pagan las pensiones, quiebra individual de personas, asistenciadeudores.cl, la mejor opción, grupos profesionales jurídicos.
espectacular. Vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Conciencia de Valores. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Annelies, ¿las mujeres o los hombres, cuáles son más resilientes para los fracasos? No hay ninguna diferencia. Pregunte para todos en general, ¿qué opinan ustedes? ¿Las mujeres tienen mayor fortaleza, mayor herramienta para enfrentar un fracaso que un hombre? ¿O se ha demostrado que en ningún estudio clínico no hay ninguna diferencia de género? ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que es individual. Yo creo que dicen que somos más fuertes en algunos aspectos y los hombres son más fuertes en otros. ¿Ah? Así, la experiencia de uno personal muestra algo, pero si la ciencia es cierta, siempre basándose en la ciencia, al final los extremos de la curva son excepciones y en promedio podríamos tener tendencias distintas. Yo te diría que para enfrentar situaciones extremas, ¿ya?, en donde uno está involucrado, por ejemplo, accidente de un hijo, responde mejor el hombre. ¿Responde mejor el hombre? Sí, mantiene la cabeza más fría.
Pero cuando el marido... Pero, por ejemplo, para otro tipo de situaciones extremas también, ya que se arruinó la familia, todo, la mujer a veces es más fuerte. ¿Ah? Cuando no están los sentimientos como muy de familia involucrados, como te digo, salud de un hijo, todo eso, yo creo que ahí puede ser el hombre que se mantiene un poco más el pulso. ¿Por qué cuando se habla de las causas de divorcio de una pareja, esto es un estudio que hacen estudios para todos los gringos, ¿Ya? habla de que las causales más frecuentes son la infidelidad, un quiebre económico y la pérdida de un hijo? La tienen como una alerta, la pérdida de un hijo, que es un potencial generación de un conflicto de Claro. separación. ¿Por Porque qué? la pérdida de un hijo es un poco la muerte de uno. ¿Ah? Parte de uno muere ahí. ¿Ah? No hay mucha, entonces es un duelo imposible de hacer. Es un duelo extremo que se llama, que se puede sobrevivir. Y el otro está igual que tú, entonces tú estás invadido de, ¿cómo te podría decir? ¿No es A que los se Freud. culpen uno al otro? Puede pasar eso por el dolor. ¿Ah? Tratar de la rabia, te hace como defenderte del dolor. Pero tú estás como invadido por el instinto, como dice Freud, tánatos, de muerte. Y tú estás viva, estás todavía acá, entonces tratas de respirar y el otro está igual que tú. ¿Cómo se puede evitar eso? No entra la culpa ahí también, que uno culpa al otro de descuido, de Hay veces que pasa negligencia. eso y hay veces que la pareja se une más. Pueden pasar los dos extremos. O se une más o no son capaces los dos de estar en la misma mirándose o en un espejo. Entonces Una tú pregunta buscas guasa de campo. ¿El útero hace que la mujer vea la vida y a los hijos y la educación de otra manera que al hombre? El útero, no sé si... Tú dices la condición femenina. Exacto. ¿Hay una cámara, dices tú? No, es que los guasos dicen a veces, no pelee más, patrón, que la mujer teniendo útero va a tirar para los niños de todas maneras. La Bueno, condición femenina quiere decir. la condición de madre, tú dices. Claro. La condición de madre hace que uno, bueno, las mujeres necesitamos al marido para que nos ponga norma y nos separe de esta relación simbiótica que tendemos a establecer con los hijos. ¿Ah? Porque nos cuesta no malcriarlos. Nos cuesta bastante y al hombre le cuesta menos. Tiene que haber para la crianza, como yo decía, que el primer pilar es el afecto. Después viene se demora el ser humano en ser un ser humano, entonces tiene que venir este triángulo. Pero cuando hay distancia de los hijos con los padres, que también puede ser un tipo de fracaso que produce mucho daño, Sí. mucho dolor, cuando los hijos se distancian de los padres por situaciones afectivas, y ¿cómo eso se puede resolver? Va a depender de cómo es la situación. Si el niño siente que a pesar de la distancia hay cariño, es mucho más posible de recuperar y de reponer y no queda herido el niño. Si el niño siente que no, porque lo que necesita el hijo es, por supuesto que lo mejor es la presencia, pero si ya no está, es Pero hay veces sentir que no que hubo depende- cariño Sí. a pesar del abandono. No sé si tú has vivido alguna situación en ese campo, pero Mauricio, pero cuando a veces no depende todo el esfuerzo de un padre porque están separados y hay situaciones en las cuales tampoco se produce la frecuencia de visitas que merece un hijo en la adolescencia, y se produce una distancia y un quiebre también en esas relaciones. Pero si ha habido cariño, vuelve después. ¿Ah? La adolescencia es un periodo muy difícil, tanto para el niño, para el joven. Es un periodo que se dice como que ahí uno entra a una especie como de... No es hibernación la palabra, es como que se reconfigura uno. Está como haciéndose de nuevo y no sabe bien lo que le pasa, no sabe bien lo que le siente. No es permanente lo que siente. ¿Ah? Porque tú estás- la crítica al tú estás papá o a la en- mamá, ¿no? ¿Cuál es tu No, mirada, sí, pues, Mauricio, de eso? ¿Qué opinas de eso? Un tema escabroso. Los temas cabrosos no, pero se sale de la adolescencia para entrar a la adultez. Es necesaria la adolescencia porque el cerebro se reconfigura, se produce una poda neuronal
que uno elimina todo lo que no usó ya. Yo ya no fui pianista, yo ya no fui esto porque no se hizo esa conexión. Y el cerebro va a quedar más eficiente para entrar en la adultez. ¿Qué pasa hoy en día? Que para los jóvenes es mucho más difícil la adolescencia que antiguamente. Es que a eso quería llegar yo. Sí. A propósito de lo que hablábamos antes, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones? Yo siento que los más viejos tenemos como, no sé si más herramientas, o estamos hechos de otra madera, o nos criaron de una forma diferente. Y yo siento que hoy día la juventud abandona muy rápido. No, lo que pasa hoy en día con la juventud es algo que da mucha preocupación porque se los ha dejado muy solos. Yo te voy a decir, ¿en qué sentido? No solos que decirle a papá o a mamá, no es físicamente. eso. No físicamente. Tú antes, ¿qué es lo que se juega en la adolescencia? ¿Cuál es el trabajo de la adolescencia? Saber quién es uno, ¿verdad? Porque uno no pasa de ser niño a adulto de un día para otro. Pasas por el periodo de la adolescencia, que se va a trabajar ese tema. Puta, yo era buena por el deporte cuando chico, yo era bueno para los idiomas, entonces a lo mejor de grande voy a estudiar esto. Bueno, todo eso, en lo amoroso, en lo laboral, se va a trabajar en la adolescencia. Es la identidad que se llama, que le llaman la identidad. La identidad tú antiguamente la recibías. ¿Tú la recibías de quién? De las instituciones que te socializaban. Los padres, el colegio y la religión. Pero ¿cuánto hoy día la ausencia espiritual y la tecnología ha afectado todo este tema? Allá vamos. Esas instituciones socializadoras, yo te digo, antiguamente las recibías, después la construías, ¿ya? Cuando viene la modernidad con la revolución industrial, en donde hay más margen para distanciarse de la pura tradición. Y decir, yo respeto mi tradición, respeto que mis abuelos eran judíos, pero yo voy a ir para acá. Sí. ¿Ya? Pero respetas tus instituciones socializadoras, porque todavía, ¿qué pasó en la posmodernidad? Ahora, las instituciones que me socializan, religión, padres, colegio, están erosionadas, están desacreditadas, están en crisis. Entonces, el joven ya no recibe la identidad, ni tampoco la construye, no recibe las instituciones socializadoras, tampoco la construye, la vuelve a recibir, pero ¿sabes de quién? Del medio. La tecnología. De los medios de consumo, Sí. soy lo que tengo, el celular que uso, a partir del 2007, con Zuckerberg, que ahí vino la embarrada más grande, Así es. se le agregó más todavía dificultad al joven, de las redes sociales. Las niñitas pasan horas en el Instagram, y el Instagram, que a esa edad tú no estás preparado para tener un público masivo de 500 personas que te aplauden o te... ¿Cómo puedes revertir toda esta tendencia que ya una ola que pareciera que que hubo un tsunami? No, de frentón los teléfonos inteligentes no antes de los 16 años. Y si es que 16 años según la persona, sabes que están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque las niñitas, para las niñitas peor todavía que para los jóvenes. Porque las mujeres, para nosotros muy importante el mundo de las relaciones. Estas relaciones son virtuales ahora. ¿Ah? Tú no ves el ojo que te hace así, que no fue tan pesada, sino que te dijo, a lo mejor te queda bien o mal, no sé, el vestido, sino que ves un horrible, ves una deseabilidad de una super mujer. Bueno, da lo mismo, te empiezas a cuestionar todo, no sabes quién eres, nadie te ayuda, y empieza la joven a no saber lo que siente y a sentir mucho vacío interior. Ahora, Y se empiezan a contar. Y empiezan a normalizar cosas que para nosotros no eran normales. No solamente normalizar, sino saben si ayer eran niños. El adulto tiene miedo a ir a cuestionarlo. Por miedo a que no lo quieran. Entonces tampoco... O que lo denuncie, porque que le pegó una cachetada. Les quiero Entonces renuncia el adulto, perdona esto, renuncia a su labor más importante, que es ser frente a este adolescente que quiere pegar puñete. Y tú dices, no te quiero enfrentar, y lo dejas solo en la tarea. A propósito de los quiebres de familia, los quiero colocar en la óptica de hijos adolescentes que experimentan el quiebre matrimonial de sus padres.
que lo considera que es un fracaso. Estamos hablando de un adolescente. ¿Qué pueden hacer los padres para que ese dolor, que ya lo tienen los adultos, no sea traspasado a los hijos de una manera fuerte? Y que me puedas, no sé si tú puedes dar tu mirada respecto a estos temas también, aunque sea un tema escabroso, como me dices tú, pero creo que el testimonio también ayuda mucho, porque esto sucede más habitual de lo que pensamos, digamos. O sea, son muchas parejas que se separan con esta situación, y la mirada de los adolescentes cuando ven que sus padres se separan, lo sienten como un fracaso importante intrafamiliar. Mauricio. Difícil tema para mí, muy difícil, porque yo estoy viviendo una situación difícil con uno de mis hijos. Y tengo una pareja que también está viviendo una situación compleja, tiene 4 hijos y unos más afectados que otros con la separación, unos que son más chicos, que no han vivido con el papá. Entonces, cada realidad es diferente y cada situación es compleja y son todas complejas. Entonces, yo no soy nadie para dar menos una receta, porque esto es algo con lo que uno está lidiando permanentemente. Lo que sí, hay una cosa que yo mantengo y siento que nosotros somos... Mira, dijiste algo que a mí me hizo mucho sentido en muchas de las cosas que yo estoy viviendo hoy día, que es ese temor que tenemos hoy día los papás de ser como fueron nuestros papás con nosotros. Porque a mí, cuando yo me portaba mal y era chico, a mí mis papás me castigaban. ¿Y cómo me castigaban? Quitándome lo que más me dolía. A mí me dolía el barrabase, me dolía el mampato, me dolía la tele, entonces yo estaba castigado. Porque es una forma de socializar, y ahí te contuvieron. Entonces me fueron poniendo mis límites, me fueron rayando la cancha. Eso, pues, pero esa es una obligación del padre, separado o no separado. ¿Me entiende? Entonces, por eso yo digo, es una forma de abandonar al niño en un periodo en que todavía no está preparado para funcionar solo. Pero es que entra mucho la culpa. Yo vuelvo al tema de la culpa. La mamá separada que echó al papá porque fue infiel, eso es verdad, se siente culpable de haber echado, de haberle quitado a los niños al papá. Se mezcla plano, ahí están mezclando plano. Una cosa es el rol de padre y otra cosa es el conflicto conyugal. Pero además el los rol de padres padre no tienen... se puede renunciar. Y los hijos ¿Pero por crecen qué con esa renuncian? culpa. Porque pasa lo siguiente. Por culpa, como él porque dice, la pero mamá, mal estamos espérate, mezclando pero hay plano. una razón. La mamá le da todo a los niños, está viviendo con ella. Sí. Y si llega el papá y pone reglas y pone normas, el niño dice no. No, pero es que lo que pasa es que ahí tiene que haber acuerdo, por muy separados que estén. Haga un esfuerzo por tratar de colocarse en el hijo adolescente que está viviendo el fracaso de sus padres. La mirada del hijo, no está en la mirada del padre. Que muchos hijos que pueden, adolescentes, y no tan adolescentes, pueden tener 17, 18, 20 años, y que han visto una familia súper unida que después se separó. Y se encuentra frente a esa realidad que siente que es un fracaso. Él lo vive como un fracaso. Él lo vive, lo siente y lo abraza como un fracaso. No, yo creo que la situación ya es lo menos deseable, pero ya es. Para que sea lo menos perjudicial, hay unas formas mejores de separarse y otras peores. El ideal sería que, independiente del conflicto conyugal de pareja, logren ponerse de acuerdo como padres. Pero es que eso no pasa mucho, Sí, porque siempre están pero las emociones de uno al otro. Pero si es que lo que pasa ahí... Cuando terminan peleados, pues entonces empiezan las revanchas, empiezan las venganzas, empieza la manipulación, empieza todo eso que al final los únicos perjudicados son los niños, porque crecen sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de afecto, sin ningún tipo de nada. Muchos no quieren ver al papá o no quieren ver a la mamá. En lo que dices tú, en las redes sociales, en el entorno de los amigos, empiezan a confundirse, empiezan a confundir su identidad como ser humano, su identidad sexual. Bueno, ahí debería haber un tercero que medie, ¿ya? Sea el terapeuta, sea el amigo, sea el abuelo, pero que logre que mantenga la pareja la sensatez como para mantenerse en su rol de padres, que eso no se pierda, ¿me entiendes? Pero en la práctica no funciona mucho lo que estás planteando. Tú puedes hacer un esfuerzo. Sí. Debería poderse. Cuando hay rabias, las rabias no... Tú sabes que los árboles no dejan ver al bosque, Annelise. Sí, pero sabes que el instinto de padre y madre debería ser más fuerte. Tú tienes toda la razón, debería ser más fuerte. Si yo estoy viendo que esto va a perjudicar de por vida a mi hijo, ¿cómo no se va a poder hacer el esfuerzo?
Lo que parece lógico a veces no es tan lógico. No. Porque el ser humano es muy extraño. No, pero lo que parece ser tan lógico muchas veces no ocurre como tal. Pero a veces ocurre, y yo conozco... Claro, pero se conoce te y te lo digo de otra forma, que dos padres que no encuentran un acuerdo, que no encuentran un consenso, una lógica que en pro de la salud de una familia, la persona más afectada, que puede ser un hijo adolescente un poquito mayor, puede tener más madurez para enfrentar ese tema. No puede tener más madurez para enfrentar un tema así. ¿Qué años corre la adolescencia? Desde los... Varía, pero más o menos. Pongámosle 13 17. hasta 22, pongamos. Ahora estamos 22, cerca de los 23. 40. No, el cerebro está listo a los 23, yo te diría. Entre Debiera 23, estar debiera listo. estar. Pero yo Está creo que hoy día, listo. Annelise, de nuevo, vuelvo a lo mismo. En este abandono que dices tú de los padres hacia los hijos, donde los están dejando solos y donde están dependiendo tanto de toda esta tecnología, yo creo que la edad de maduración se ha ido alargando. Porque la sociedad es mucho más compleja. Sabes que antes era mucho más fácil, estaba mucho más claro. Los roles estaban más definidos, estaba todo más marcado. Hoy en día es tan compleja la sociedad, donde va a tener que funcionar en forma autónoma después, que claro que le da miedo. Entonces se demora más la madurez. Es que no es Mira, que le da yo miedo tengo que hacer una propuesta. Perdón, es que perdona, pero déjame, que quiero decir algo porque me llama la atención. Lo que dijiste tú antes. Hoy día los muchachos creen que tienen mucho poder. Estos tienen poder para acusar al papá por violencia o para reclamar contra el colegio o como para... Hoy día hay una suerte de que nuestra sociedad les está entregando tantas libertades a la sociedad misma ¿Y derecho? que esa sociedad hace que los niños desafíen permanentemente la posibilidad que uno tiene de tratar de enmarcarlo en los valores de uno, porque los papás entregan los valores con los que se formó. Entonces está difícil la cosa, está muy difícil. Es interesantísimo, y yo les quiero hacer una propuesta. Y a la gente que nos está mirando en casa, ¿qué le parece si en el próximo programa abordamos el punto que está diciendo Mauricio Páez? Siga mientras tanto. ¿Se acabó el programa?